Confirmen si ven aquí la pantalla de Excel. Sí, Lick. Sí, ya. Bien, miren, dejen el micrófono abierto y me van ayudando para que yo por lo menos sienta que no estoy dando la clase aquí sola, aunque se vaya grabando, ¿verdad? No es lo mismo que ustedes la vean después, a que ustedes vayan haciendo práctica. Sí, Lick, Entonces, dame un momento que me voy a conectar de la compu ahorita. ok, perfecto. A ver, veamos. En el ejercicio que yo les di ayer hay 4 incisos. Hay un inciso donde se les pide, este es el inciso número 1, se les pide hacer la primera parte que corresponde al año 0. Recordemos cuando nosotros vamos a hacer una inversión que nuestro año 0 es el momento en el que se hacen todos los desembolsos que son necesarios para poder echar a andar el proyecto, ¿verdad? Para poder hacer todo lo que corresponde más adelante como ventas o producción o lo que corresponda según lo que nosotros vayamos en lo que nosotros vayamos a dedicarnos, ¿verdad? Del giro de la empresa. Entonces, aquí el ejercicio comienza con que se compra una maquinaria valorada en 180,000 y dice que está sujeta al impuesto sobre ventas. Para empezar, el impuesto sobre ventas, ¿de cuánto es en nuestro país? El De 15. 18, de 15 o 15. 18. De 15, 15. correcto, 15% o 18% dependiendo de lo que nosotros estemos vendiendo, ¿verdad? Si vendo, por ejemplo, licores, cigarrillos, ahí ya tengo un 18%. Y en algunos casos hay impuestos especiales también por ser del ramo turístico. Ahora, normalmente en una venta yo voy a cobrar o voy a pagar el 15%. Ahora, recordemos algo bien importante. Ese 15% de impuestos sobre ventas, cuando nosotros estamos comprando mercadería y vendiendo mercadería, nosotros nos convertimos solamente en como recaudadores de ese impuesto, ¿verdad? Un recaudador que después tiene que darle ese dinero al Estado. Entonces, si yo voy a comprar, pago el impuesto, pero ese impuesto después lo compenso contra el impuesto que yo le cobro a mis clientes cuando realizo las ventas. Pero en este caso, que lo que estamos comprando es una maquinaria, quiere decir que esa maquinaria, como nosotros nos vamos a quedar con ella, somos los consumidores finales. Por lo tanto, aquí fue el que nos vendió la maquinaria el que va a hacer esa actividad de devolverle al Estado o de compensarse con el Estado. Pero aquí nosotros que estamos comprando la maquinaria, tenemos que pagar ese impuesto y absorberlo nosotros. En este sentido, ese valor del impuesto que no vamos a recuperar de ninguna manera, lo vamos a incluir como que fuese parte del costo de esta maquinaria. Entonces, vamos a tener también, además del valor de la máquina, vamos a tener el valor del impuesto para poder, para tener ahí cuánto va a ser la erogación al inicio de este proyecto. Además, vean por aquí, que con eso ya tenemos un segundo dato, dice por aquí también que la instalación requiere de hacer una erogación de 8,000 empiras. Cuando estamos nosotros colocando o comprando un activo, una maquinaria o es una construcción, por ejemplo, nosotros tenemos que considerar como parte del costo del activo todo lo que sea necesario hasta el momento en que la maquinaria o el activo comience a funcionar. Y en ese caso, instalarla es parte de la necesidad que yo tengo de que la máquina funcione. Entonces, el gasto de instalación también es parte del costo del activo. Ya cuando empieza a funcionar la máquina, cualquier gasto adicional que yo realice ya va a ser un gasto operativo, un gasto del periodo. Pero en este caso, que yo lo estoy pagando al inicio, entonces eso va a ser parte también del costo del activo. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer y aquí vamos a ir trabajando por partes. De la maquinaria ya vimos entonces, Lick, sí, o sea que los 8,000 que dicen erogación forman parte del activo y se le suma el valor de la maquinaria. exactamente. ¿Qué? Entonces, quiere decir que yo voy a tener como gasto inicial de esa maquinaria, todavía no del proyecto. Acuérdense que una cosa es lo que yo gasto al inicio del proyecto, pero otra cosa es lo que yo gasto por un equipo que tengo que depreciar.
Entonces aquí yo tengo la maquinaria por 180,000 más el impuesto de 180,000 más los gastos de instalación de 8,000. Entonces aquí voy a tener ya un primer cálculo donde voy a tener aquí, miren, no sé si alcanzan a ver ahí, lo voy a hacer un poquito más grandecito. Voy a tener aquí la factura de la maquinaria por 180,000, el impuesto sobre ventas que en este caso nos da 27,000. ¿Cómo salen esos 27,000? Vean, 180,000 por el 15% porque se trata de impuestos sobre ventas. ¿De acuerdo? Aquí tenemos entonces ese valor que nos da 27,000 lempiras y el valor de instalación de la maquinaria. ¿Cuánto me va a costar el activo entonces? El activo me va a costar la suma de esas tres cosas. Quiere decir que el activo me va a costar 215,000 lempiras. ¿De acuerdo? Entonces ahí voy a tener, en este caso, que el valor que voy a depreciar de activo, porque mi activo es depreciable, el valor que voy a depreciar de este activo va a ser 215,000 lempiras. Ahora, si yo no tuviera ninguna otra salida de dinero en este momento, el valor del proyecto o el valor que yo necesito para poder comenzar con este proyecto sería de 215,000 lempiras. Pero resulta que aquí hay otro detalle. Dice que para iniciar operaciones se requiere disponer de un capital de trabajo de 25,000 lempiras. ¿Qué es el capital de trabajo? ¿O qué cosas incluyo ahí en esa previsión de dinero? Porque no es que lo voy a gastar ahorita, nada más tengo que hacer esa previsión. ¿Qué es? ¿A qué correspondería ese capital de trabajo? No es el Ya costo iremos que hablando le de ese pagan a los capital de trabajo. trabajadores, ¿verdad, Lick? ¿Perdón? No es el costo que se le paga a los trabajadores. Ajá, en los salarios. ¿Qué más? Ahora, fíjense bien, y aquí es bien importante que nosotros estemos bien concentrados en esto. Cuando nosotros estamos iniciando el proyecto, en ese justo momento, ahí en el periodo cero, no estamos gastando en salarios. Sin embargo, sabemos que esta empresa va a comenzar a funcionar y que en el primer mes probablemente la producción no sea suficiente para poder pagarle, porque igual ni clientes tengo hasta este momento, que yo voy a necesitar pagarle a mis empleados el salario del mes. Puede ser que el segundo mes todavía no tenga suficiente y yo necesito pagar el segundo mes de salario. Entonces, hay otras situaciones que yo pueda o deba pagar. Por ejemplo, además de los salarios, puede ser que yo esté rentando. Necesito tener esa previsión de dinero para pagar la renta. Necesito, imagínense, por ejemplo, materiales, materiales para poder comenzar a trabajar, digamos, mi materia prima. Entonces, ahí también necesitaríamos nosotros hacer esa previsión de dinero para poder comenzar las operaciones. Quiere decir que este capital de trabajo, por eso se llama así, porque es el capital que yo necesito para trabajar los primeros meses de la empresa, yo lo defino de acuerdo al tipo de empresa, yo puedo hacer esa previsión, yo puedo decir, voy a necesitar salarios para 1 o 2 o para 3 meses, o voy a necesitar materia prima para 1, 2, 3 meses, rentas, servicios públicos. Entonces yo hago una disposición de lo que voy a necesitar gastar en los primeros 3 meses. No significa que ya lo estoy gastando, solamente estoy dejando previsto ese dinero para poder hacer esos pagos por si se necesitara. Puede ser que ya cuando la empresa comience a funcionar va a tener dinero y se va a ir utilizando de manera normal, ¿verdad? Y que no fue necesario utilizar estos 25,000 que se dejaron aquí previstos. Pero era justo eso, una previsión por cualquier cosa. Entonces, cuando yo considero ese valor, significa que mi proyecto ya no me cuesta 215,000. Mi proyecto me cuesta 240,000 lempiras. Eso significa que si yo en este momento le digo a mis socios que tengo que financiar el proyecto o le digo al banco que me dé financiamiento para este proyecto, ¿cuánto le voy a pedir? No le voy a pedir 215, le voy a pedir 240,000 porque tengo que dejar previsto entonces de que
Además del pago de la maquinaria, voy a necesitar sobrevivir los primeros 3 meses. Entonces le voy a pedir que me dé 240,000, ahí un por si acaso. Entonces yo dejo esos 25,000, van a ser entonces mi por si acaso, mi provisión, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esa previsión, debería ser así bien pensada, no decir, porque a veces cuando están haciendo los proyectos dicen, bueno, como cuesta 215,000, voy a dejar un 2% de imprevistos. No, no es así. El valor tiene que ser bien analizado y tiene que decirse, va a ser esta cantidad porque se va a necesitar cubrir estas cosas de los primeros 3 meses. Si yo no voy a necesitar ese dinero, no lo voy a colocar aquí, porque imagínense que si yo, o lo que hacen algunas veces, dicen, 215,000 y voy a dejar aquí hasta, vaya, 85,000 para ajustar los 300,000 dólares. Ajá, si yo hago eso, vaya, aquí en este caso es un ejemplo sencillo de lempiras, pero imagínense que si yo dejo una cantidad grande aquí prevista, significa que yo esa cantidad la voy a sacar prestada. ¿Y qué significa si yo saco un préstamo? ¿Cuál es el costo de ese préstamo? ¿O me lo dan así nada más el préstamo en el banco? Intereses. Ajá, el banco me va a cobrar intereses por prestarme el dinero. Entonces yo tengo que considerar que si saco dinero prestado, dinero que no voy a necesitar, un dinero ahí por gusto, entonces voy a pagar intereses de más. Y no es eso lo que quiero para el proyecto. Entonces, definir el capital de trabajo tiene que ser algo bien pensado, no solamente decir, por si acaso voy a dejar 1,000,000 ahí, que a veces se les mira a cantidades enormes previstas como capital de trabajo cuando hacen sus proyectos. Y no, esto debería ser algo analizado, algo que realmente voy a necesitar en los primeros 3 meses de vida de la empresa y no algo que nada más se me ocurrió. Entonces, en este caso, es 25,000 lo que nos dice aquí el ejercicio y este valor, 240,000, va a ser el valor del proyecto. Quiere decir que cuando yo muestre este proyecto y me digan, ¿cuánto cuesta establecer esa empresa o este proyecto? Ah, me cuesta 240,000, porque incluye la maquinaria con todos sus gastos para operar y el capital de trabajo. Eso es lo que me cuesta el proyecto. Ahora me van a decir, ¿y en ese proyecto cuánto le cuesta el activo fijo? ¿Cuánto va a ser el activo fijo aquí? ¿De cuánto es el activo fijo en este caso? 180,000. 215. No. 215,000. Fíjense bien, el activo, así, la pura factura son 180, pero parte del costo de un activo siempre va a ser todo lo necesario para que comience a funcionar. ¿De acuerdo? Este es el precio, 180,000 es el precio de la maquinaria, pero el costo para que comience a funcionar es 215,000, porque la maquinaria no viene sola, tengo que pagar los impuestos. La maquinaria no se va a instalar solita, tengo que pagar 8,000 para instalarla. Entonces, todo ese valor es el costo del activo. El valor entonces que yo voy a tomar ahí en mi balance, ¿verdad? Esos 215,000 va a ser el valor a depreciar y el valor del proyecto en sí, lo que yo necesito financiarme al inicio de este proyecto es 240,000. Estos 240,000 va a ser el valor que va a aparecer en el año cero ahí en negativo, porque es la salida inicial que yo voy a tener de este proyecto. Ahora, ¿qué me dice el ejercicio? Me dice que el activo se deprecia de acuerdo a la ley. ¿Qué significa de acuerdo a la ley? ¿Qué quiere decir de acuerdo a la ley? La ley de Honduras, ley con la tabla del 25%. Ajá, la ley de Honduras que me dice un valor igual cada año. No necesariamente 25, porque aquí depende de cuánto tiempo va a ser el proyecto. Yo les decía 25 en el caso del ejemplo de ayer, que era de 4 años. Entonces era 25, 25, 25 y 25, ¿verdad? Eso es la depreciación. Tampoco confundamos ese 25 con el valor de los impuestos. ¿De acuerdo? Aquí es depreciación. Entonces, si nosotros decimos que la maquinaria se deprecia conforme a la ley, significa que nosotros, si hacemos un cuadrito de depreciación, tendríamos lo siguiente. Tendríamos acá, déjenme ampliar esto. Si es conforme a la ley, significaría que nosotros tengamos
como depreciación los 215,000 lempiras. Conforme a la ley, significa que va a ser un valor similar cada año, porque la tasa o las tasas que se aceptan en la ley del impuesto sobre la renta, el reglamento especial de depreciación, amortización y agotamiento de activos, nos dice que en el método de línea recta se aplica un valor similar cada año y que depende de la cantidad de años para hacer la distribución. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, no les mencioné, déjenme ver si se los había previsto, no, se los dejé de 4 años también. Entonces, aquí en este proyecto, nosotros lo que vamos a hacer, y digo de 4 años porque en los flujos que estoy presentando acá, más adelante, aparecen 4 años, miren, años del 1 al 4, entonces por eso sé que son 4 años. Entonces, si son de 4 años, significa que ahí sí yo voy a tener 25% cada año. Pero si se tratara, por ejemplo, de 5 años, tendríamos aquí una depreciación de 20% cada año, porque lo que hago es distribuir el 100 entre la cantidad de años de vida útil que va a tener el proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, entonces en esta tabla lo que tenemos que hacer es dividir 100 entre los números de depreciación. Mire cómo se va a ir trabajando con la tabla. En la tabla lo que yo hago es decir que el costo de mi activo es 215,000, ¿verdad? La depreciación que yo voy a sacar se hace determinando, porque es otra cosa, como ahí dice, de acuerdo a la ley, significa que yo tengo que considerar que mi activo tiene un valor residual. Ustedes vieron esto en matemática, ¿verdad? O en legislación. Eso de valores residuales y de depreciaciones. ¿En matemática lo vieron o en legislación? Aunque no se acuerden completamente en este momento, pero lo vieron, ¿verdad? A ver. ¿Vieron tablas de depreciación, cipotas? Hola, Lick. Sí. Sí. Financiera. Ok, en matemática. Bien, entonces, fíjense bien. Aquí, cuando nosotros tenemos una depreciación conforme a la ley, significa método, línea recta, ¿verdad? A menos que se mencione lo contrario, se mencione otro método específico. Y valor residual. El valor residual, conforme a la ley, es del 1%. Entonces, lo que yo digo es, 215,000 es el valor de mi activo, le voy a sacar el 1%. Y el 1% de 215,000, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el 1%? Si yo digo 215,000 es mi activo, entonces voy a dejar el 1% como valor residual. 1%. Eso es 2,150. ¿De acuerdo? Ahora, de 2,150, ¿qué significa? ¿Por qué ese valor? Significa que cuando yo termine de depreciar este activo, cuando termine en este caso la vida útil de este activo, yo voy a tener un valor ahí en libros, un valor ahí en el balance, en mi libro de balances, de 2,150. Así como en el caso de ayer que decía, la maquinaria al final se va a poder vender en 16,000. En este caso, entonces, nosotros tenemos que este activo, que aquí en este momento cuesta 215,000, ya pasados 4 años, el activo va a estar tan agotado, tan depreciado, que ya solo me va a costar 2,150, porque habré utilizado esa maquinaria de forma lineal cada uno de estos años, por lo tanto ese es el valor con el que va a estar el activo en ese momento. Entonces, como ya conozco el valor del activo y conozco el valor residual, entonces yo digo, 215,000, que fue mi valor en libros, menos 2,150, significa que tengo 212,850 para depreciar. Y a ese valor le voy a dividir entre, fíjense bien, puedo dividirlo entre 4 años o puedo colocar este valor y yo digo, bueno, 100 entre 4 es 25% cada año. Entonces voy a decir 212,850 por 25%.
Cualquiera de las dos formas es correcta. Miren, me va a dar lo mismo. Multiplicar este valor a depreciar por 25% o ese valor a depreciar dividirlo entre 4 y me va a dar exactamente lo mismo. ¿Qué pasaría si aquí estamos hablando nosotros de 5 años? Entonces diríamos ese valor entre 5 años. O sea que es ese mismo valor ya no entre 20, sino entre 100 entre 5 años, que sería 20%. Entonces, miren, me tendría que dar igual. ¿De acuerdo? ¿Entendemos esta parte? No, Lee, casi no lo entendí muy bien. A ver, valor a depreciar. ¿Mi valor a depreciar de dónde sale? Mi valor a depreciar sale de lo que me cuesta el activo, que ya sé que me cuesta 215,000, menos el 1% de ese costo, que ya hice el cálculo y vi que son 2,150, porque solo es el 1% de 215,000. ¿Ahí estamos bien? Sí, Lee, o sea que al valor de apreciar se le saca el 1%. Al valor, no, al valor del activo se le saca el 1%. Ah, ok. Al valor del activo. Y el valor del activo menos ese 1% que es valor residual, eso se llama valor a depreciar. Yo podría tener aquí, vaya, por ejemplo, díganme cuánto es el valor del activo. ¿De cuánto es el valor de este activo que voy a depreciar? ¿Cuánto es el valor del activo? 350,000. No, el valor del activo. Ah, del activo. 215. 215, correcto. 215,000. ¿Cuál es el valor residual? ¿Cuánto dijimos? ¿Qué porcentaje es? Les dije, según la ley. Valor residual, según la ley, ¿qué porcentaje? El 1%. 1%, correcto. No tengan miedo, contesten. El 1%. Entonces aquí yo digo 215,000 por el 1%. Muy bien. Entonces yo resto eso. ¿Y cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esos 212,150? ¿Cómo se llaman? 212,850. El valor del activo menos el valor residual. Esto se llama valor a depreciar. Entonces, sobre este valor yo voy a hacer la depreciación. Muy bien. ¿Cómo hago la depreciación? Entonces yo digo acá, ¿cuántos años de vida útil? ¿Cuántos años de vida útil tiene este activo? 4. Porque ahí en el ejercicio dice que este proyecto es de 4 años, ¿verdad? Entonces es 4. Ahora, si a mí me dijeran, por ejemplo, esto es un mobiliario, entonces yo diría, un mobiliario tiene, según la ley, porque hay una tablita específica ahí en la ley, allí ustedes verían que, por ejemplo, un mobiliario tiene 10 años, entonces los años de vida útil serían 10, ¿de acuerdo? En este caso está determinado por la vida del activo, entonces es 4 años. Bueno, 4 años. Entonces yo aquí lo que hago es dividir 212,000 entre 4. Y este valor es el valor depreciado cada año. El valor en que se deprecia este activo cada año. Entonces, fíjense bien, ahí tenemos nosotros, en este caso, un activo que está distribuido en 4 años y que ya para poder hacer la tablita de depreciación, colocaríamos todos esos valores que están acá. Comienzo de esta manera. En el año 0 no tengo una depreciación anual porque todavía estamos apenas terminando el año 0, acabamos de comprar el activo, no hay depreciación acumulada y tengo un valor en libros de ¿cuánto? De 215,000. Ahorita que yo acabo de comprar el activo, ¿cuánto tiene el activo contablemente? El mismo valor que yo pagué por él y pagué 215,000. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en el primer año? Al final del primer año, entonces ya voy a depreciarlo y voy a utilizar este valor que está aquí. Ahí es 0.50 por los decimales, ¿verdad? Que aquí no se logran ver. Lo voy a agregar ahí para que ustedes vean. Miren. Entonces, aquí tengo 53,212,50 el primer año. Depreciación acumulada, como es primer año, es el mismo valor. Valor en libros,
Entonces, le voy a restar a los 215,000, le voy a restar 53,212.50. Por lo tanto, mi valor en libros es 161,787.50. Es 215,000 menos lo que ya se depreció. Quiere decir que si yo en este momento viera esto en el balance general, yo tendría una cuenta ahí en el año 1, vamos a colocar aquí para que ustedes lo tengan presente, en la contabilidad del año 1 tendríamos, como esta es una maquinaria, tendríamos un activo que se llama maquinaria. ¿Con qué valor? Mi maquinaria tendría un valor de 215,000. Pero tendríamos una cuenta que se llama, acuérdense que en el balance así se dice, depreciación acumulada de maquinaria. Ahí estoy resumiendo porque no es mi libro contable, pero en mi libro contable yo no puedo hacer eso. Entonces, por aquí tengo la depreciación de la maquinaria. ¿De cuánto es la depreciación de la maquinaria? En ese año 1, ¿de cuánto es la depreciación que yo tengo acumulada? 53,200. Correcto, 53,250, ¿verdad? Entonces, si yo tengo en este momento depreciación acumulada por ese valor, quiere decir que yo tengo acá una maquinaria neta. Un valor neto de maquinaria, ¿de cuánto? De 215 menos 53,000. En mi balance así me aparecería este valor acá. Ahora, fíjense bien, el valor de la maquinaria neta sería 161,787. Por eso se le llama a este valor, valor en libros. Miren, aquí está ese mismo valor, valor en libros. Entonces, ahí tenemos nosotros que contablemente va a ir apareciendo esta cantidad en cada uno de los años. Final del año 0, ¿cuánto está en el balance en mi maquinaria? 215,000. ¿Cuánto está al final del año 1? Aparecen los 215, pero la depreciación también aparece restándose y el valor neto sería este que nos vamos a tener aquí. A ver, ¿cómo sería en el año 2? En el año 2, ¿Cómo sería la contabilidad en el año 2? sería el valor del libro en libros. ¿Cuánto tendríamos de maquinaria aquí? 215,000 menos la depreciación, que son 106,425. Correcto. Entonces ahí tendríamos nosotros maquinaria 215,000, los mismos valores con los que compramos la maquinaria, menos la depreciación acumulada, sería este valor de aquí, menos, restado eso tendríamos entonces 108,000, que es el valor que tenemos en libros acá. ¿Cómo sería en el año 4, en el año último? En el año último tendríamos nosotros un valor de 215,000, ¿verdad? De la maquinaria, menos el acumulado que sería este total acumulado aquí, y sería una diferencia de 2,150. Entonces ahí tendríamos nosotros nuestro valor en libros al final del año 4 con 2,150, ¿de acuerdo? Entonces, así es como se maneja esa tabla de depreciación, ¿verdad? Que para efecto de considerarlo aquí en el ejercicio nosotros pudimos haber dicho, bueno, son 53,000 y eso lo vamos a tener cada año. Pero para que veamos cómo es el manejo contable de esto, ¿verdad? Es importante porque al final nosotros tenemos que recordar que este valor que está ahí todavía está presente en nuestros libros contables. Entonces, ya hicimos esta primera parte que nos dice aquí el ejercicio, ¿verdad? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, ¿Estamos bien con esta parte? Sí, Lick. Muy bien. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es calcular el costo del activo, que en este caso es un activo de 180,000 más sus impuestos, más el valor de la instalación, y eso es nuestro valor del activo que se va a considerar para depreciarlo. Entonces, ese valor es el que nosotros vamos a tener en total para depreciar, pero todavía hay consideraciones que hay que hacer sobre ese valor residual, ya para poder tener una cantidad a depreciar por cada uno de los años. Entonces, ahí tenemos este valor, ¿verdad? Lo voy a llamar aquí para que no se me confundan, un valor a depreciar real, que ya ha restado ese 1% del valor residual.
Ahora, una cosa es lo que voy a gastar en maquinaria, pero otra cosa es el costo del proyecto porque me va a incluir el valor del capital de trabajo, que en este caso es de 25,000 empiras. ¿Cuánto me cuesta mi proyecto? 240,000 empiras. ¿Cuánto me cuesta mi maquinaria para este proyecto? 215,000 empiras. ¿Qué es esa diferencia? Un dinero que yo estoy dejando previsto por si acaso no tengo cómo pagarle a los empleados o las rentas o los servicios públicos o cualquier otra cosa que yo necesite en los primeros 3 meses de vida del activo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, Lic. Bien, entonces ya con eso está desarrollada la primera parte del ejercicio. Aquí les daba 4 partes y vemos aquí la segunda parte. Aquí en la segunda parte nos dice, el proyecto será financiado en un 60% con capital propio y un 40% con un préstamo bancario. Y ahí dice cómo va a ser el préstamo y todo lo demás. Ahora, ese valor 60 y 40, ¿a qué se lo voy a aplicar? Dice que el proyecto va a ser financiado 60 y 40. ¿A qué se lo voy a aplicar? A 180,000. A ver, revisen. Al activo fijo, al No, 215. al desembolso inicial, Lic, de 240,000. Correcto, porque yo voy a buscar que me den financiamiento de todo mi proyecto. Porque, ¿qué pasa si yo les digo, financienme la factura? Ajá, ¿y cómo voy a pagar lo demás? Entonces, si yo digo, banco, financienme estos 180,000, quiere decir que lo demás lo puse yo, pero también es financiamiento. Entonces, en realidad, yo aquí necesito que me vayan, que me financien todo, que me den financiamiento por los 240,000. ¿De acuerdo? Entonces, de estos 240,000, yo voy a calcular un 60% para que sea financiado con dinero de la empresa y un 40% para que sea financiado con un préstamo que tiene estas condiciones. Dice que es 18% de interés efectivo, pagadero en 4 cuotas anuales. ¿Qué significa 18% efectivo? Significa 18% de interés capitalizable anualmente. Y dice ahí que van a pagarse 4 cuotas anuales. Si las cuotas son anuales y la tasa es capitalizable anualmente, ahí estamos bien, no hay ningún problema, no hay que hacer cálculos para poder sacar tasas equivalentes, porque aquí no puede suceder eso de las tasas equivalentes que vimos antes. Entonces, en este caso no hay problema, ¿verdad? Tenemos 4 cuotas, un interés efectivo del 18%. También nos dice, la tasa de inflación promedio del país es de 6%. Ahora, ¿qué me pide? Me dice que vea cómo es la distribución de financiamiento, cuánto es ese 60% y cuánto es ese 40% que tenemos acá. Y luego me dice que determine el costo de capital, porque en el ejercicio de ayer ya me decían el costo de capital es de 12. Aquí me dicen calcula el costo de capital. ¿Podré calcularlo con la información que yo tengo? Costo de capital, ¿lo puedo determinar? Sí, Lic, porque ya tiene los datos de la primera parte. Ajá, porque acuérdense que en el caso de los proyectos que son financiados solamente por deuda, yo necesitaría esta tasa del préstamo. En los proyectos que son financiados solamente con dinero propio, que aquí no dice nada, no dice si es preferente o dice que es común. Por lo tanto, es común porque es lo más normal en la empresa, ¿verdad? Entonces, si yo aquí tengo que este capital propio me va a financiar, entonces yo ahí tengo una tasa de préstamos y una tasa de inflación que me sirve para poder aplicar aquella formulita. Y además, en este caso, que no es un solo tipo de financiamiento, sino que dos, me dice qué porcentaje es cada uno. Por lo tanto, yo puedo sacar una tasa de costo de capital promedio ponderado. Entonces, tengo toda la información para poder sacar el costo de capital. Además, tengo, porque aquí me lo pide, información suficiente para hacer la tabla de amortización de la deuda. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? En primer lugar, pues lo que nosotros necesitamos es determinar cuánto es el capital propio y cuánto es el capital que me van a financiar a mí en la empresa. Entonces, ¿qué hago? Aplicar los porcentajes.
Ya sé que son 240,000 mi préstamo. Ahora, fíjense bien, yo aquí en las fórmulas, y ustedes van a ver en este ejercicio que también les voy a mandar para que comparen el que ustedes están haciendo. Aquí en este caso tenemos nosotros este valor multiplicado por la tasa del 40%, que es el valor, perdón, del 60%, que es el valor de capital propio, ¿verdad? Si yo hiciera ese cálculo así a mano, yo diría, son 240,000 por 60%. Eso quiere decir que mi capital propio va a ser 144,000. Y en el caso de la deuda, yo sé que son 240,000 por el otro 40%. Entonces, eso es 96,000. ¿Cómo lo compruebo? Yo sumo esos dos valores y tengo acá 240,000. Entonces, fíjense bien, aquí está capital propio, está deuda, y ahí tenemos el total de dinero que yo necesito para este proyecto, que eso estaba definido aquí. Entonces, Lee, aplicándole los los porcentajes. 200, los 240,000 son los que le vamos a pedir al banco, ¿verdad? No, 240,000 es lo que yo necesito financiar, pero financiar no necesariamente es dinero prestado, también es dinero propio, ¿verdad? Lo que yo necesito financiar en este nuevo proyecto lo puedo conseguir con el banco y puedo conseguir una parte también con mis socios. Entonces, Ok. esos 240,000 completitos, aquí me dice que 60% se va a financiar con los socios, con el dinero de los socios, sería esta cantidad. Y me dice que el otro 40% lo voy a sacar prestado en un banco. Entonces, aquí está, miren, prestado en un banco, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengo un valor completo de 240,000. Entonces, fíjense bien aquí qué es lo que vamos a hacer. Me piden que haga la tabla de amortización de la deuda. ¿Cómo voy a hacer la tabla de amortización? Ahí me dan los datos. Me dicen que en este caso voy a tener una tasa de interés del 18%, que es efectivo, y 4 cuotas anuales. Entonces, lo que hago es aplicar una formulita de pago de las anualidades, que ya habíamos visto también. Entonces, miren, aquí coloco los valores. Esta es la tasa de interés, que en este caso es efectiva. Esta es la cantidad de cuotas, que son 4, y aplico la fórmula. Esta es la fórmula de pago. Ahí en las fórmulas que yo tengo en Excel, voy a encontrar esa fórmula de pago, y si no quiero usar las fórmulas aquí en Excel, pues entonces utilizo calculadora con las fórmulas que ya conocemos también, ¿verdad? Que en este caso sería la de pago de una anualidad vencida, que para préstamos se usan vencidas. Entonces, yo aquí tengo en esta formulita la tasa, que es el 18, que no le hago ninguna división porque es anual y las cuotas son anuales. Número de periodos, que son estos 4 que están aquí en la celda B16. Y luego el valor actual de mi préstamo, que es de cuánto. ¿De cuánto es mi préstamo? ¿De cuánto es el préstamo? El préstamo es de 96,000, ¿verdad, Lee? Correcto, mi préstamo es de 96,000. Voy a colocar aquí también el préstamo que para nosotros va a ser un valor actual, ¿verdad? En el caso de mis préstamos, cuando yo hago cálculo, ese préstamo es valor actual. Entonces, ahí tenemos y con eso sacamos entonces la cuota. Ahí en la formulita, pues yo he alimentado todos esos valores, solo les recuerdo que el valor actual se coloca en negativo para que la cuota salga positiva, ¿verdad? Entonces ahí se tiene el cálculo. Y luego hago la tablita, que ustedes también ya la saben hacer, que lleva el valor en el año 0 de la deuda completa, que ya cuando voy a empezar a trabajar con cada año, yo tendría en el año 1 una cuota igual a este valor que tenemos aquí calculado, el interés, que es el valor del 18% aplicado ¿a qué? Al saldo anterior. Entonces le aplico a 96,000, miren ahí la fórmula, es 96,000 por 18%. Quiere decir que de los 35,000 yo aboné 18,000, porque es la diferencia entre 35,000 menos el valor del interés. Ahí tengo entonces el abono al capital. Y eso lo resto de los 96,000. Y ahí tengo entonces mi nuevo saldo.
Al final del año 1 ya solo debo 77,000. Año 2. En el año 2 yo tengo 35,000 otra vez de cuota porque son cuotas niveladas, son cuotas iguales cada año, pero el interés ya es más bajo. ¿Por qué es más bajo? Porque la tasa siempre es la misma, pero ya se aplica una cantidad más baja. En este caso, al saldo que estaba pendiente al final del año anterior, que eran 77,000. Por abono voy a colocar la diferencia entre la cuota menos los intereses. Como los intereses son más pequeños, el abono va aumentando. Eso es lo que nos pasa en los préstamos siempre. Y luego la diferencia, que es nuestro saldo, la diferencia entre los 77 que estaban pendientes menos los 21 que estoy abonando ahora. Y tengo con eso un nuevo saldo. Bien, año 3, ¿de dónde sale ese 35,000 que tengo acá? La cuota mensual. La cuota mensual, anual en este caso, ¿verdad? La cuota anual, aquí en este caso, ahí es la misma, no va a cambiarme, aquí en el cuadro esta cuota no me va a cambiar. ¿De dónde salen esos intereses? ¿De dónde salen esos 10,057,13? El 18% del saldo anterior. Ajá, el 18% de el saldo anterior, que es 55,872. Muy bien. ¿De dónde sale este abono? La resta de la cuota y el resta de la interés. cuota y el interés. Valor de la cuota menos el interés. Muy bien, entonces ahí tenemos el abono. ¿De dónde sale este saldo? La resta del saldo anterior con el abono. Ajá, el saldo que yo tengo pendiente menos lo que estoy abonando en este periodo. Entonces ahí tengo 30,243. Ahora, ¿qué va a pasar en el último año? En el último año, este saldo me tiene que quedar de cero. Yo tengo una cuota, tengo un valor de intereses calculado con respecto al saldo anterior, siempre la misma tasa, aquí no voy a estar cambiando nada de eso. Si yo tuviera que cambiar la tasa aquí cada vez que hago cálculo, ya no sería una anualidad, ¿verdad? Porque esa es una de las características. Entonces ahí tengo el valor y el abono ahora va a ser más alto porque ya bajaron más los intereses. Así que ese valor lo resto del saldo anterior y me tiene que quedar cero. En este caso, miren, ahí está cero, entonces estamos muy bien. Esa es la tabla de amortización. ¿Para qué me va a servir? Bueno, más adelantito vamos a ver que las salidas de dinero de estos préstamos son esas cuotas que tengo acá, que el gasto de intereses que yo tengo en cada periodo son esos que tengo acá, y que mi préstamo al final del año 4 en el balance es de cero, que eso es lo que me va a interesar en el año 4 para ver si no tengo deudas que yo necesite dejar pagadas. ¿De acuerdo? Entonces aquí, además de que debo considerar que este dinero se va abonando en cada uno de los años. Entonces, aquí también me piden a mí sacar la tasa de costo de capital. ¿Cómo voy a sacar la tasa de costo de capital? La tasa de costo de capital la voy a sacar considerando las fórmulas que ya habíamos visto. La K sub I, la K sub E, y en este caso el costo de capital promedio ponderado, o el WACC que conocemos, ¿verdad? Y ese es el que vamos a hacer. Ahora, K sub I, que es la tasa de la deuda, se va a sacar del 18% que nos dice aquí el ejercicio, ¿verdad? El 18% multiplicado por 1 menos 0.25. ¿De dónde saco ese 0.25? ¿De dónde saco ese 0.25? Que le estoy aplicando ahí a esa formulita. En K sub I. ¿De dónde saco ese 25? Creo que es el porcentaje fiscal. Ajá, la categoría fiscal, el porcentaje del impuesto sobre la renta, que en nuestro país es de 25%. Como no me dice nada ahí, entonces es 25%. A menos que me mencionara por ahí la categoría fiscal, yo la utilizaría. Pero como no me dice nada, entonces, de acuerdo a la ley, entonces es la tasa del banco, 18 por 1 menos 0.25, que es la tasa fiscal, la tasa del impuesto sobre la renta. Aplicando esa formulita me da 14%. Que ahí lo deje a mano para que ustedes sepan de dónde salen los valores.
Luego, el caso B, que es el costo de capital propio, es la suma de ese 18% que el banco me cobra con el valor de la inflación. Acuérdense que aquí la fórmula es la tasa de deuda más la prima de riesgo, ¿verdad? Prima de riesgo que lo que dice este señor es, el banco le va a cobrar 18, yo también le voy a cobrar 18, pero como yo me arriesgo un poquito más, le voy a cobrar una prima de riesgo. Deme el valor de la inflación. Ahí me pudo haber pedido cualquier cantidad, pero ahí me dijo, deme ahí el valor de la inflación adicional. Quiere decir que este señor me va a pedir 18 más 6, eso es 24%. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo lo que cada uno de ellos me piden de manera separada, pero como el proyecto no es financiado solamente por uno de ellos, entonces le aplico una ponderación. Y aquí entonces le aplico estos porcentajes, 40 y 60. ¿De dónde me salen 40 y 60? Pues justamente me decía que el proyecto iba a financiarse 60% propio y 40% prestado. Entonces coloco aquí el parte que es la de la deuda y coloco el 60 a esta parte que es el dinero propio. Entonces yo ahí tengo estos dos valores, voy a multiplicarlos aquí y tengo entonces este por este igual a 5.4. Este por este igual a 14.4. Ya sumados esos dos valores, eso es lo que va a darme a mí la tasa de costo de capital de este ejercicio para poder trabajar. 19.8, esa va a ser mi tasa. En lugar del 12% con el que se hizo la evaluación el día de ayer, ¿verdad? En este caso vamos a usar 19.8 porque eso es lo que estos señores me van a cobrar. Ellos dos juntos acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes, a lo que ustedes llegarían. Muy bien. ¿Estamos claros hasta acá? Lick, la última parte no la entendí muy bien. Es la aplicación aquí de las fórmulas que ya conocíamos de K sub I, que es el valor de la tasa de préstamo quitándole el impuesto, y en este caso el valor del préstamo más la prima de riesgo porque estamos calculando la tasa de costo de capital propio, ordinario, porque aquí no se menciona que haya algo preferente. Entonces ya teniendo estos cálculos, se distribuyen de acuerdo al capital que cada uno de ellos va a colocar. Entonces, aunque este señor me pedía el 14%, él solamente me está invirtiendo un 40%. Entonces le voy a dar 5.4. Este señor me está pidiendo el 24 y él me está financiando solo el 60%. Le daría 14.4. Quiere decir que en total, mi promedio al que yo debo considerar en esta inversión va a ser de 19.8, mi promedio ponderado. Así como ponderamos las calificaciones por unidades valorativas, así ponderamos aquí las tasas de costo de capital de cada uno de ellos según la aportación que están haciendo. Entonces, ahí tenemos la tasa con la que vamos a hacer la valoración de este ejercicio. ¿Ahora sí? Ahora sí, Lick, ya la entendí. Muy bien, entonces, fíjense bien. No sé si ustedes lo iban haciendo, me imagino que no, porque en la hora pues yo voy hablando rápido, yo sé que no lo iban trabajando. De repente, si ya lo tenían hecho, ustedes lo van a ir nivelando. Ahora, necesito para mañana que ustedes tengan esta parte 1 y 2, o sea, esto que ya acabamos de hacer aquí, esto, 1 y la parte 2, que es esta que aparece acá, que ustedes ya la tengan terminada. Entonces, yo les voy a dejar la grabación para que ustedes se dirijan y la hagan solos, pero todavía no les voy a dejar el archivo en Excel. Más tardecito que se genere el archivo de la grabación, yo se la voy a subir para que ustedes hagan solos y lleguen a esta misma parte que yo tengo. Aquí la estoy dejando en completita para que la miren. Bueno, este era solo ejemplo, esto de la contabilidad. Es un poquito más amplio aquí. Ustedes me van a tener para mañana, me van a tener hecha esta parte y no solo copiada, sino que calculada. Y me van a tener hecha esta parte y no solo copiado, sino que calculado, para que ustedes confirmen que realmente le entendieron a esta primera parte. ¿De acuerdo? Ya para que no se acostumbren solo a que después me quede un archivo que estoy viendo ahí a ver cómo se analiza. No, ustedes me van a tener terminada esta parte de acuerdo a lo que hemos ido explicando
retoman el video y ustedes arman todo esto hasta tener parte 1 y parte 2 completita. Y ya mañana entonces vamos a hacer la otra parte. ¿Les parece? Está bien, Nick. Está bien, Nick. Listo, Bien. Liz. Entonces ya nos vemos el día de mañana para continuar. Ya en un ratito, como les digo, al generarse el archivo, les voy a dejar ahí para que ustedes trabajen y hagan esa parte, cipotas. Miren, esta es la última parte, es la oportunidad ya de aprobar esta clase prácticamente, ¿verdad? Porque esta parte es complicada porque lleva esos pedacitos que van armándose con todo lo demás. Ya habíamos visto costo de capital, pero se está retomando. Ya habíamos visto la parte de los préstamos y se está retomando. Ya ustedes conocían depreciación y se está retomando. Entonces, aquí es de que volvamos a recordar todo eso y lo vayamos trabajando, ¿verdad? Así que es importante que ustedes lo hagan, que no solamente copien esos valores que yo les estoy mostrando ahí, sino que hagan todo el proceso así como yo lo fui haciendo ahorita y ustedes se aseguren de que ya tienen eso ahí alimentado en su Excel, no en Word, no es copiar. ¿De acuerdo? Es calcular. Traten de que, y se van a sentir muy bien al hacer esos cálculos ustedes mismas y ver que todo les funciona. Bien, si no hay preguntas, pues nos detenemos aquí. Nos vemos el día de mañana. Listo, Lick. O sea, mañana es la parte 1 y 2, ¿verdad? 1 y 2, sí, parte 1 y 2. Si les dio tiempo y ustedes Listo. pueden avanzar la parte 3, perfecto. Así ya venimos directo a trabajar con lo demás. Así que nos vemos el día de mañana. Muchas gracias, Lick. Feliz tarde. Gracias. Ujú.